Bien, ahora les queremos hablar de algo muy relevante. El 30 de marzo se conmemora el Día Mundial del Trastorno Afectivo Bipolar, conocido como TAB, una patología que afecta al menos a 500.000 de chilenos de distintas edades, donde uno de los grandes desafíos de este trastorno es el retraso que existe en el diagnóstico, que incluso puede demorar hasta 10 años. Para profundizar sobre este tema, estamos a esta hora con la doctora Javiera Libuy, directora de la Sociedad Chilena de Trastornos Bipolares. Doctora, muchas gracias por conversar con nosotros. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Muy bien, es muy importante hablar sobre salud mental, así que quisiera comenzar esta entrevista, preguntándole qué es el trastorno bipolar. Bueno, el trastorno bipolar es una condición médica que se caracteriza por alteraciones en los estados del ánimo, donde pasamos por episodios depresivos, donde sentimos tristeza, dificultad para disfrutar de las cosas, con alteración de nuestro sueño y nuestro apetito, y eso luego se alterna con episodios de euforia, donde estamos extremadamente felices, muy productivos, haciendo muchas cosas, y esto uno va ciclando en la vida. En el fondo uno pasa por periodos donde está deprimido, otros periodos donde está más estable, y otros periodos donde uno está claramente como más exaltado del ánimo. Es una enfermedad crónica. Y estos periodos pueden ser largos, es decir, una persona puede estar 3 o 4 meses con un episodio depresivo y después otro periodo con manía o hipomanía, que son estos estados eufóricos que dice usted. O sea, efectivamente, los episodios depresivos son en general un poco más largos. Pueden durar desde 2 semanas hasta meses, incluso años si no los tratamos bien. Y los periodos de manía y hipomanía, como bien tú dices, duran también entre días, 4 o 5 días, hasta también semanas. Entonces son periodos bien prolongados de la vida donde las personas lo están pasando mal. Doctora, ¿y cómo uno, la misma persona o el entorno se puede dar cuenta de que la persona puede, porque obviamente tiene que haber un diagnóstico, pero puede estar sufriendo el trastorno bipolar? Porque lo decía, el diagnóstico es súper largo, la gente pasa, le dicen que tiene depresión, que tiene trastorno de personalidad, incluso algunos le dicen a la persona puede que tenga esquizofrenia a ese nivel. Entonces, ¿cómo Efectivamente. darse cuenta? O sea, hay cosas súper importantes que el entorno se puede dar cuenta que, bueno, aparte de la alteración del estado del ánimo frente al basal que tenemos normalmente, todos tenemos un basal distinto, ¿cierto? Funcionamos de forma diferente. Entonces, si vemos un cambio respecto a quién es nuestro familiar, amigo de forma habitual, eso es una señal de alarma. Hay otras señales que son súper claras, que son las alteraciones que nosotros llamamos de ritmos biológicos, que son las alteraciones del sueño, del apetito. O sea, una persona con mucho insomnio o que generalmente dormía, no sé, 7, 8 horas y ahora está durmiendo 4 o 5 horas y está muy productivo, está funcionando bien. O al revés, que tiene mucho sueño durante el día. Esas son cosas que nos dan señales de alarma. Y ya cuando ya en el fondo tenemos un cuadro ya más avanzado, también las alteraciones de la funcionalidad, alguien que funcionaba bien, que iba al trabajo, que iba al colegio o a la universidad y deja de funcionar, se empieza a aislar o empieza a descuidarse de sí mismo, también son otras señales de alerta que podemos tener. Entonces eso debiese hacernos como sugerir y consultar con un especialista, ese sería el líder. ¿Y por qué demora tanto el diagnóstico? ¿Por qué a la persona le dan un montón de enfermedades y finalmente se llega, después de muchos análisis y pasando por muchos médicos, a que la persona sufre de un trastorno afectivo bipolar? Sí, yo creo que ese es, bueno, un tema que nos pasa mucho a los médicos, que de repente vemos una foto del paciente porque vemos un momento. Entonces, cuando, por ejemplo, lo vemos en un episodio depresivo y no tenemos toda la historia todavía, nos vamos a equivocar. Entonces, probablemente vamos a decir, no, estábamos en un episodio depresivo, por ejemplo. Y después pasa el tiempo y tiene otro episodio depresivo, ya ha tenido 2 episodios depresivos. Entonces, lamentablemente, el curso de la enfermedad no es como sacar una foto, es como ver una película y de repente necesitamos tiempo para tener episodios anímicos también que sean lo suficientemente claros para diagnosticar el trastorno afectivo bipolar. Y ahí también nos demoramos. Y otra cosa que también hace que se demore el diagnóstico es el acceso, en el fondo, a especialistas, que eso también es un problema que tenemos a nivel país. Doctora, ¿y por qué se produce el trastorno bipolar y lo otro? Usted me decía es una enfermedad crónica, tiene que ver con una alteración en el cerebro. Sí, hay hartos factores que en el fondo inciden de que podamos tener un trastorno afectivo bipolar, pero sí, la genética es un tema muy importante, pesa mucho en el diagnóstico,
O sea, si tenemos algún familiar directo con trastorno afectivo bipolar, nuestra probabilidad de tenerlo es mucho más alta que la de población general. Entonces también tenemos que poner ojo si tenemos esos antecedentes familiares. Otras enfermedades mentales también aumentan el riesgo de trastorno afectivo bipolar. O sea, si yo tengo un familiar, por ejemplo, como tú decías previamente, con esquizofrenia, también tengo más riesgo de tener trastorno afectivo bipolar. Y otras cosas que yo hago durante la vida también pueden hacer que yo aumente mi riesgo si yo ya tenía más riesgo previamente. Por ejemplo, el consumo de algunas sustancias como cannabis aumenta el riesgo de desarrollar episodios anímicos y que en el fondo finalmente te determinen diagnosticando tu trastorno afectivo bipolar. Eso también afecta. Entonces hay una mezcla entre nuestra genética y el ambiente que también a veces no nos juega a favor. Situaciones de trauma, me imagino también, maltrato infantil. Sí, el trauma en general es un factor de riesgo para muchos trastornos psiquiátricos y los trastornos anímicos también aumentan el riesgo cuando tenemos episodios traumáticos en la infancia y la adolescencia. ¿Desde qué edad se presenta el trastorno bipolar? Mira, técnicamente la gran mayoría que se diagnostica son adultos jóvenes. Estamos hablando de entre 20 a 30 años. Pero también hay pacientes que tienen episodios anímicos desde la infancia y en la adolescencia. O sea, podemos tener niños y adolescentes con trastorno afectivo bipolar. Mucho más difícil de diagnosticar. Ahí nuestros colegas que son psiquiatras infantos juveniles tienen un gran desafío diagnóstico. Pero sí, hay personas de 12, 13 años que se les puede diagnosticar un trastorno afectivo bipolar. Doctora, hay una situación muy crítica a nivel mundial y que tiene que ver con cómo la salud mental pone en riesgo también la vida de las personas. Una persona que no tenga tratamiento es más propensa, le digo en comparación a las otras enfermedades de salud mental, es más propensa, por ejemplo, al suicidio. Sí, efectivamente, las personas que tienen trastorno afectivo bipolar tienen más riesgo suicidal que la población general, tienen más riesgo suicidal que algunas otras enfermedades psiquiátricas, principalmente porque tienen episodios anímicos que alteran cómo vemos la realidad. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un episodio depresivo, es como si nos pusiéramos unos lentes oscuros y todos lo viésemos con un sesgo diferente. Todo lo vemos de forma mucho más difícil, más negativa. Entonces no es muy difícil encontrar esperanza en esos momentos. Y en ese sentido, obviamente, también aumenta el riesgo de que nos hagamos daño a nosotros mismos. Entonces, es una enfermedad que genera morbilidad, en el fondo, alteraciones de nuestra funcionalidad, alteración de nuestra calidad de vida, pero que también genera mortalidad. Es importante también tenerlo claro. Doctora, ¿y puede haber episodios mixtos episodio mixto, quiero decir, por ejemplo, que la persona esté depresiva, pero también esté con mucha energía? Ahí se mezcla con irritabilidad más que con la hipomanía o la manía, porque la gente cuando está en manía está feliz, quiere hacer un montón de cosas, se cree lo mejor del mundo, pero la verdad es que ha habido, y por eso le pregunto, ¿existen estos episodios mixtos? Sí, efectivamente, para añadirle más complejidad a la vida. Sí, tenemos episodios mixtos donde se mezclan, como bien tú dices, síntomas depresivos y síntomas maníacos, hipomaníacos, donde podemos tener, en vez de, aparte no solamente sentirnos tristes, angustiados, también irritables, lo cual es bien desagradable. Los pacientes lo experimentan de una forma muy disruptiva. Son episodios que además pueden ser un poco más difíciles de tratar. Entonces también hay que ponerle harto ojo y a veces podemos desarrollar episodios mixtos cuando, por ejemplo, te diagnosticaron un trastorno unipolar, o sea que tienes depresión y partiste, no sé, un antidepresivo y generamos un episodio no solamente maníaco, hipomaníaco, donde es más claro, sino episodios mixtos donde tenemos insomnio, irritabilidad, agitación psicomotora, estamos incómodos con nosotros mismos. Entonces también hay que ponerle ojo, que también podemos tener esta mezcla de dos estados que también nos genera también harto disconfort y que también tiene más riesgo suicidal. Doctora, el tratamiento. Le quiero preguntar por el tratamiento con medicamentos y el tratamiento también psicológico, la mantención de la terapia. Partamos por el tratamiento con medicamentos. Hay diferentes tipos de medicamentos de acuerdo a si la persona está pasando por un episodio o por otro, qué tipo de medicamento hay, se ha avanzado, por ejemplo, en poder abordar los episodios depresivos, los episodios hipomaníacos. ¿Son los mismos medicamentos que tiene que tomar la persona? Respecto a los fármacos, claro, existen, nosotros como médicos dividimos en general el tratamiento como agudo del episodio propiamente tal y el tratamiento como de mantención, que es el tratamiento ya como a mediano y a largo plazo.
Cuando tenemos un episodio agudo, todo depende de si tenemos un episodio depresivo o, como bien tú dices, maníaco, hipomaníaco o mixto. Y ahí en el fondo hay distintos tipos de fármacos que nos van a ir ayudando. El más clásico es el litio, que es un clásico de la medicina que nos ayuda tanto para episodios maníacos, hipomaníacos como depresivos también. Y otros estabilizadores del ánimo como es el ácido valproico, la carbamazepina, la lamotrigina. Esos son estabilizadores del ánimo clásicos. Pero también hay otro grupo de fármacos que nosotros los llamamos antipsicóticos, pero en verdad son como moduladores de la dopamina, que es como un neurotransmisor en nuestro cerebro, que también nos pueden ayudar a tratar estos episodios donde tenemos síntomas depresivos, síntomas maníacos y hipomaníacos. Aquí los más típicos que tenemos, por ejemplo, la quetiapina, la olanzapina, pero también podemos ocupar, ahora hace poco llegó a Chile la lurasidona, que también nos ayuda a tratar episodios depresivos que antes no la teníamos. Entonces sí, hemos ido avanzando a nivel del tratamiento farmacológico, pero no es como un gran arsenal tampoco. O sea, tenemos, pero tenemos como bien acotados algunas como moléculas y combinaciones de moléculas con las cuales podemos tratar. Doctora, y desde el punto de vista de la terapia, porque obviamente el psiquiatra ve, pero también el psicólogo tiene que estar ahí presente, ¿cuán relevante es que la persona tenga un apoyo psicológico y también, no solo la persona, y acá lo voy a ampliar, no solo la persona, sino que también la familia? Porque cómo vive la familia con una persona cercana con trastorno bipolar también es un factor bien importante. Sí, totalmente. Yo creo que das en el clavo. O sea, la psicoterapia tanto individual, la psicoeducación tanto personal como familiar, cambia pronóstico en trastorno afectivo bipolar. Y eso es súper, súper, súper relevante. Eh, Mucha gente piensa de que solamente con fármacos vamos a andar bien y probablemente hay gente que va a andar bien con fármacos. Pero también es importante que la persona sepa de qué trata este trastorno, también tener hábitos de vida más saludables que también nos van a ayudar a mantener la estabilidad y la psicoeducación a familiares, tanto de la enfermedad propiamente tal, las cosas que podemos hacer para cuidar a la persona y cómo identificar los síntomas de descompensación o de recaída, también pueden ayudar mucho porque puede ser muy desgastante. Como, esto es como como correr una maratón, en el fondo. Esto no es como solamente vamos a estar un rato enfermos y después se nos va a quitar, no es como un resfrío. Es algo que nos va a acompañar en la vida y que podemos, si hacemos las cosas bien, podemos funcionar bastante bien y tener una mejor calidad de vida. Y ahí, tanto la psicoeducación como la psicoterapia puede ayudarnos, pero muchísimo. ¿Y la psicoterapia tiene que ser para siempre, considerando que es una enfermedad crónica? No necesariamente, psicoterapias que tienen distintos focos y podemos irnos enfocando en el fondo en diferentes como momentos de la vida. Por ejemplo, podemos hacer una psicoterapia en un inicio, en el fondo, para aceptación del diagnóstico, para identificación de los síntomas, para identificación de las recaídas. Por ejemplo, en los casos de las mujeres en edad fértil, en caso de que tengan un embarazo o un parto, para manejar estos episodios anímicos que también pueden ocurrir en estos contextos de cambios hormonales y cambios farmacológicos que tenemos que hacer. O sea, la psicoterapia tiene que estar como ajustada al paciente y al momento del paciente. Eso también es relevante. En el caso de la familia, usted hablaba de la psicoeducación para poder aprender sobre cómo llevar esta enfermedad. ¿Hay grupos de pares, hay organizaciones donde las personas puedan recurrir, por ejemplo, o es más bien un trabajo individual? No, hay organizaciones, está de hecho en Chile una organización muy potente que se llama Círculo Polar, que es una organización de pacientes, de pares, que son expertos por experiencia, que en el fondo han vivido la enfermedad y ellos en el fondo acompañan a los pacientes y también a las familias en ese proceso. Tienen mucho material psicoeducativo, tienen una página web, tienen un perfil en Instagram y son bien, aparte de, son muy motivados en ayudar en el fondo al paciente y a la familia. Y también hay distintos grupos en distintos como lugares, tanto en el sistema público como en el privado, que también en algunos lados se puede dar esa prestación, como de psicoeducación familiar o individual. Y a propósito de esto, que la persona se eduque, que sepa lo que es, acá voy al otro lado. Hay mucha estigmatización hacia una persona con trastorno bipolar, lo digo porque incluso a veces la gente lo utiliza como broma. Una persona de repente estaba bien y se enojó o se puso triste de repente y el otro día de nuevo está bien y van y le dicen, ay, que eres bipolar. Sí, se puede ocupar como un insulto en el fondo, como bien tú Claro. dices. Mucha gente lo ocupa así. De hecho,
es súper importante como tener claro de que las personas que tienen trastorno afectivo bipolar, la inestabilidad del ánimo en general es mucho más a largo plazo. Estamos hablando de, como les decía, de días, semanas estando con un ánimo distinto. No es solamente que seamos más reactivos o más irritables, ¿ya? Entonces eso es súper importante también distinguirlo, porque si no, lo que terminamos haciendo es estigmatizando al paciente, o sea, diciendo como, de partida tomando como insulto decirle eres un bipolar, pero también en el fondo haciendo mal uso de la palabra, porque tampoco es que esté bien ocupada, tampoco es que ser bipolar significa ser reactivo. El trastorno afectivo bipolar es un trastorno del ánimo, donde tenemos episodios, donde tenemos ánimo hacia arriba o hacia abajo, que es una enfermedad, es una condición médica que es tratable y que es manejable. Y eso es súper importante también transmitirlo, que en el fondo, eh, si nosotros en el fondo nos hacemos cargo de esto, podemos tener una mejor calidad de vida y pasarlo mejor. Muy bien, Javiera Lebuy, directora de la Sociedad Chilena de Trastornos Bipolares. Muchas gracias, doctora, por conversar con nosotros. Que esté muy bien. Gracias por la invitación. Que estén muy bien. Ahora